Hola a todos, bienvenidos a esta segunda clase de su curso virtual de mapa universitario en el tema de física. En esta segunda charla lo que vamos a ver es empezar a hablar un poco sobre el lenguaje de la física y más específicamente vamos a empezar a ver cómo es que se mide realmente en física. Pues como vimos en la anterior, en la física es importante primero observar cómo es la naturaleza. Y según eso, empezar a hacer esas mediciones, las cuales nos van a permitir a nosotros pues, pasar ese movimiento al lenguaje matemático. Supongamos entonces una situación. Miremos ahí este carro. Este carro, a medida que nosotros lo observamos en todo el tiempo, él va a empezar a moverse. Pero entonces nosotros, ¿cómo sabemos que el objeto realmente se está moviendo? Pues lo que tenemos que hacer nosotros es experimentar en la naturaleza una medida. Es decir, colocamos una medida cualquiera, que en este caso podríamos decir que sería la longitud, y esa medida que es la longitud, empezar a ver cómo está variando a medida que pasa el tiempo. Supongamos que en el tiempo cero el auto se encuentra aquí, es decir, en más o menos 14 centímetros. Lo podemos ver ahí. Luego que pasa un tiempo, podemos ver que el objeto ya en un tiempo t cualquiera, podemos ver que ahora el objeto está por acá en 11, luego que está por acá en 8, luego que está por acá en 3 y medio. Entonces realmente así es como nosotros podemos empezar a observar cómo cambia una magnitud pues respecto al tiempo, y así realmente es como nosotros podemos pasar este fenómeno de la naturaleza realmente a un fenómeno ya matemático tomando una medida. Por eso nosotros decimos en física que la magnitud o la medida de la naturaleza es lo más importante, ya que obviamente con ella podemos empezar a ver cómo está variando el objeto naturalmente y pues poderlo pasar a un lenguaje matemático. Por eso es que esta es la parte más importante de la física. Ahora sí, ¿cómo podemos empezar a hacer mediciones? Pues internacionalmente hay medidas distintas para cada una de las situaciones que pasan en la naturaleza. El sistema que utilizamos aquí en Colombia es el sistema internacional o el sistema MKS. ¿Por qué se llama sistema MKS? Porque aquí tienen las magnitudes fundamentales de medida: el metro, el kilogramo y el segundo. El metro para la longitud, el kilogramo para la masa y el segundo para el tiempo. Entonces, en este sistema internacional de medida, pues será en el que nos vamos a basar para empezar a hacer todos los cálculos que vamos a hacer de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque ese sistema de medida es el sistema que utiliza el IFES. ¿Y por qué lo utiliza el IFES? Pues porque es el sistema que utilizamos aquí en Colombia. Muy bien, dentro de ese sistema de medida existen unidades fundamentales, las cuales miden una magnitud que esté en la naturaleza. Entonces, la primera sería la longitud, se mide en metros. Creo que pues es una magnitud de las que más utilizamos aquí en la Tierra. Tenemos la masa, que se mide en kilogramos. Aquí está su símbolo, la K mayúscula y la G minúscula. El tiempo en segundos, la S minúscula. La corriente eléctrica en amperes o amperios, como le decimos aquí en Colombia, la letra A mayúscula. La temperatura en Kelvin, que es la escala de temperatura absoluta. Por acá la intensidad luminosa en candelas. Y la cantidad de sustancia, que se mide en mols. Y acá pues tenemos el símbolo, que es mol, ¿cierto? Entonces son las unidades fundamentales del sistema internacional. Ahora sí, las unidades derivadas. Podemos también empezar a combinar esas unidades de aquí y empezar a hacer las unidades derivadas. Es decir, entonces, si multiplicamos dos veces la longitud, tendremos, supongamos, la superficie, que se mide en metros cuadrados, y pues su símbolo es la letra m elevada al cuadrado. ¿Por qué? Porque se está midiendo dos veces la longitud metro. Así sucesivamente, digamos, el volumen se mide en metros cúbicos, la frecuencia se mide en hercios, que es 1 sobre segundo o el inverso de segundo, la densidad, que se mide en kilogramos sobre metro cúbico, la velocidad en metros sobre segundo, la velocidad angular radianes sobre segundo, la aceleración metros sobre segundo al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces ahora sí, ¿esta equivalencia qué sería? Pues esta equivalencia lo que nos dice a nosotros, ¿cierto? Es cómo es la unidad o qué significa la unidad viéndola de sus magnitudes fundamentales. Supongamos entonces una cosa.
Supongamos que vamos a observar la fuerza. La fuerza se mide en newtons en el sistema internacional. Su símbolo es la N, pero la equivalencia ¿cuál es? Pues un newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Qué significa eso entonces? Entonces decimos nosotros, un newton equivale a la fuerza necesaria para acelerar un kilogramo de masa a un metro por segundo al cuadrado. Entonces miremos que realmente lo que significa la equivalencia es realmente qué es lo que significa la naturaleza. Nos dimos cuenta con el newton que dijimos que era la fuerza necesaria para acelerar un kilogramo de masa, un metro por segundo al cuadrado. Entonces así es como realmente la equivalencia nos dice a nosotros qué significa realmente la unidad derivada para medir la naturaleza. De ahora en adelante, cada vez que ustedes vean este simbolito aquí, eso significa que deben hacer una investigación. ¿Cómo hacen las investigaciones? Pues ustedes ingresan a internet y ahí pueden ustedes empezar a buscar. ¿Cuál es la investigación en este caso? Pues la investigación en este caso es que ustedes busquen las demás, ¿cierto? Así como dijimos con el newton, que equivalía, o que mejor dicho, era la fuerza necesaria para acelerar un kilogramo de masa a un metro por segundo al cuadrado, que empiecen a ver las demás unidades que están aquí derivadas. Supongamos la presión. La presión es newton sobre metros cuadrados. ¿Qué significa realmente una presión entonces? Eso es lo que tienen que ustedes investigar en internet. Recuerden que deben hacerlas para que su curso pues, sea lo más efectivo posible. Ahora sí, medir, supongamos la masa en kilogramos, a veces pues es muy difícil en toda la naturaleza, porque en la naturaleza tenemos tanto cosas muy grandes como cosas muy pequeñas. Entonces supongamos que queremos medir la masa de estas piedras de aquí. Entonces pues sería muy difícil empezar a medir la masa en kilogramos, porque pues eso serían muchos kilogramos. O también cosas muy pequeñas, ¿cierto? Como digamos un electrón. Medir un electrón, su masa en kilogramos, pues sería algo muy tedioso. Por eso entonces, dentro del sistema internacional existen los prefijos y los sufijos, los cuales pues, nos van a ayudar también con la notación científica a poder observar esas magnitudes, ya sea masa, ya sea en longitud, sea en lo que ustedes quieran, cómo podemos medirlas muy fácilmente. Entonces aquí tenemos los prefijos y los sufijos. Entonces, primero que todo, ¿qué es la notación científica? Pues la notación científica es que nosotros vamos a expresar cualquier número con cualquier cantidad de ceros en una potencia de 10, ¿cierto? Entonces por aquí, digamos, tenemos el 10, sería 10 a la 1, el 100 sería 10 a la 2, el 1000 sería 10 a la 3, el millón 10 a la 6, y así sucesivamente. Y para abajo también. Tenemos el 0.1 que es 10 a la menos 1, el 0.01 que es 10 a la menos 2 y así sucesivamente también para abajo. Entonces supongamos que vamos a utilizar la unidad fundamental de la longitud. Recordamos que es la unidad fundamental de la longitud, ¿cierto? El metro. Entonces el metro estaría por aquí, en medio del 10 a la menos 2 y el 10 a la menos 1 y sería 10 a la 0, el cual sería pues la unidad fundamental que sería el metro. Si vamos para arriba, empezaremos a ver unidades más grandes que el metro, es decir, 10 metros, ¿qué es? Un decámetro. 100 metros, un hectómetro. 1000 metros, un kilómetro. 1.000.000 de metros, un megámetro. Y así sucesivamente vamos a ir yendo hacia arriba. Ahora sí, supongamos que queremos medir unidades más pequeñas que la unidad fundamental, que es la longitud del metro que estábamos observando. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues debemos irnos bajando. Entonces, digamos, 0.1 metros es un decímetro. 0.01 metros es un centímetro. O al revés, decimos 100 centímetros son un metro, 10 decímetros son un metro. Y así nos podemos ir moviendo por esa tabla. A medida de investigación, uno de los números más grandes que nosotros hemos podido evidenciar es el número que le llamamos número Google, ¿cierto? De ahí viene el nombre del famosísimo buscador de internet Google. Un Google es 10 a la 100. Pero ¿qué tan grande es este número 10 a la 100? Pues ese número es muy grande. Nosotros tenemos que en astronomía se miden magnitudes de años luz de distancia. Recordemos que la luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Un año luz pues es esa velocidad, pero viajando un tiempo de un año. Entonces decimos que un año luz más o menos está por aquí entre la 12, ¿cierto? O la 15. Pero miren que este número 10 a la 100 es un número exageradamente grande. Y ahora sí el Googleplex. ¿Qué es el Googleplex? Pues el Googleplex es 10 a la Google. Es decir, 10 a la 10 a la 100. Es un número exageradamente grande. Es más, si nosotros nos pusiéramos a colocar el 1 seguido de todos los ceros que tiene el Googleplex,
como si fuera cada uno de los ceros uno de esos cuadritos que tienen ustedes ahí de su cuaderno, pues llegaríamos a darle unas 100 o más de 100 vueltas a la Tierra de puros ceros. Entonces realmente ese número es un número muy grande. A medida de investigación, les dejamos a ustedes pues que busquen cómo se crearon estos números, ¿no? El Google y el Googleplex, para que lo investiguen y realmente se den cuenta que esto, la notación científica, es una de las partes muy importantes, porque podemos escribir números muy grandes o números muy pequeños, simplemente números que pues no nos ocupa mucho espacio dentro de un cálculo, ¿cierto? Sería muy difícil hacer cálculos con números que tengan muchísimos ceros. Esto pues nos ahorra a nosotros científicamente cómo hacer los cálculos. Eso entonces a medida de investigación averiguan un poco más sobre esto. Ahora sí, dentro del sistema internacional pues podemos empezar a hacer conversiones. Es decir, podemos empezar a mover aquí, ¿cierto? Digamos, quiero convertir tantos terámetros en metros, o quiero convertir tantos micrómetros en metros. Entonces, ¿cómo muevo por la tabla? Pues nos movemos, hacemos conversiones con un sistema que se llama factores de conversión. Entonces, supongamos lo siguiente: vamos a convertir esas unidades a la unidad fundamental. Empecemos con 3 kilómetros. Entonces, ¿cómo hacemos? Cogemos los 3 kilómetros, primero que todo, ¿a qué queremos pasarlos? Los kilómetros es una unidad de longitud. La unidad fundamental de la longitud son los metros. Entonces tenemos que pasarlo a los metros. Decimos entonces 3 kilómetros. Entonces decimos aquí 1000 metros son 1 kilómetro. Entonces colocamos acá 1000 metros son 1 kilómetro. Cancelamos los kilómetros con los kilómetros y se nos queda 3 por 1000, que nos da 3000 metros. Ahora sí, la segunda, 12 horas. Aquí nos estamos refiriendo a qué unidad, al tiempo. Entonces, el tiempo se mide en la Universidad Internacional en segundos, que es su unidad fundamental. Por lo tanto, tenemos que pasar estas 12 horas a segundos. ¿Cómo hacemos? Pues colocamos 12 horas y decimos, ¿cuántos segundos tiene una hora? 3600. Entonces decimos, 12 horas son 3600 segundos, que son una hora, ¿cierto? Cancelamos la hora con la hora y multiplicamos 12 por 3600 y nos da 43200 segundos. Ahora sí, por acá, 80 hectogramos. Estamos en las unidades de masa. La unidad fundamental de la masa son los gramos, que es la que tenemos que pasarla aquí. Entonces decimos 80 hectogramos. Decimos entonces 100 gramos son un hectogramo. Entonces cancelamos el hectogramo con el hectogramo y nos queda 80 por 100 y nos da 8000 gramos. Y por acá, por último, pasar los 10 centímetros cúbicos a la unidad fundamental. Aquí estamos hablando de volumen. La unidad fundamental del volumen son los metros cúbicos. Entonces tenemos que pasarlo por allá. Decimos entonces, colocamos aquí 10 centímetros cúbicos. Y decimos entonces, 100.000 centímetros cúbicos son 1 metro cúbico. Cancelamos los centímetros cúbicos y dividimos 10 sobre 100.000 y nos da esta unidad de aquí. Y ahí la tenemos entonces en metros cúbicos. De ahora en adelante, cada vez que ustedes vean este simbolito, significa que hay un taller para ustedes en esa plataforma, para que ustedes obviamente lo hagan. ¿De qué se trata el taller? Pues el taller se va a tratar de conversión en el sistema internacional de medidas, conversión de unidades, pasar de milímetros a metros, bueno, y demás cuestiones por ahí. ¿Listo? Entonces recordemos una cosa muy importante. Los martes, de 3 de la tarde a 4 de la tarde, tenemos una asesoría virtual por una aplicación que se llama Google Hangouts. A ustedes yo les voy a enviar, nosotros mejor dicho, cualquier profesor de los que les den en este curso, pues les va a enviar a ustedes un código o un link, el cual ustedes lo abren y se pueden unir a la conversación de forma virtual para que ustedes pues para hacer entre todo la asesoría. ¿Qué se hace en la asesoría? Pues en la asesoría se miran los ejercicios y se los realiza paso a paso lo que ustedes deben hacer para poder hacer los ejercicios si tienen alguna duda. Entonces, ustedes obviamente antes debieron haber visto los talleres para que así pues lleven ustedes sus preguntas y empezar a hacer los talleres como tal o los puntos como tal realmente como son. Entonces, muchas gracias por estar en esta segunda clase de su curso virtual de física. Nos veremos en la próxima. Muchas gracias.